A veces la naturaleza se recrudece y golpea a la vida con violencia. Vamos a recordar una grave tragedia y tratar de reconstruir la historia de una antigua ciudad. La erupción del Vesubio en el 79 d.C. ha tomado de sorpresa a una ciudad completa. Ha interrumpido abruptamente la vida cotidiana, frizándola en el tiempo y entrando en la historia como una instantánea del pasado. Pompeya, ubicada en una posición dominante de la costa, en las faldas del Vesubio y próxima a la desembocadura del río Sarno, era un activo puerto. Su posición y la activa vida de sus habitantes le garantizaban un lugar en la historia. La extraordinaria erupción del Vesubio sepultó la ciudad con una capa de ceniza de 6 metros de alto, sofocando mortalmente a sus habitantes, pero a la vez protegiendo el testimonio de lo que vemos hoy. Los pompeyanos dejaron para la posteridad, con su tragedia, los rastros de su mítica ciudad, que hoy retorna a la vida casi 2000 años después. Pero regresemos en el tiempo, antes de la erupción, a visitar la ciudad en el momento de su máximo esplendor. La ciudad presenta la clásica estructura urbanística romana, cruzando en ángulo recto Cardios y Documanus, formando la típica estructura rectangular rodeada de una muralla con 6 puertas. Una de las entradas principales de la ciudad era la Vía de Porta Marina. Recorriéndola, llegaremos al templo de Apolo. El templo, construido alrededor del siglo VI a.C., dedicado al primer patrón de la ciudad, Apolo, se hallaba dentro de una amplia zona delimitada por un cuadripórtico con 48 columnas que comunicaba en el lado este con la plaza del Foro. La cela está situada en un podio típicamente itálico, rodeado por una columnata corintia con 6 columnas en su parte frontal. A los pies de la escalinata, como aún se puede ver, se encontraba una ara en travertino, cuya inscripción se remonta a la época de Sila, cuando Pompeya pasó directamente al dominio de Roma. Frente al templo de Apolo, pasando la calle, se encontraba la basílica, el más imponente edificio de Pompeya, particularmente importante desde el punto de vista arquitectónico. Con forma rectangular, 2 filas de robustas columnas en ladrillo dividen el edificio en 3 naves, en cuyos muros laterales están adosadas unas medias columnas coronadas con un cornizamiento. A diferencia del concepto moderno, la basílica no era un edificio religioso, era un edificio de oficinas gubernamentales visitado por mucha gente diariamente para sus asuntos jurídicos. Al lado del templo de Apolo se encontraba la mayor plaza de la ciudad, el Foro. El Foro que podemos admirar hoy gracias a las técnicas modernas de la computación, era una enorme plaza perfectamente orientada en dirección norte-sur, que se cierra al norte con el Capitolium, que en época anterior fue el templo de Júpiter. En el lado meridional de la plaza, frente al Capitolium, una serie de pedestales indica el lugar de numerosas estatuas honoríficas, mientras que un zócalo mayor y macizo ha sido identificado como un suggestum, o sea, una tribuna de oradores.
Si recorremos el lado norte del pórtico que franquea el templo de Apolo, en una alacena del muro exterior del templo nos encontramos con la mesa ponderaria, que se utilizaba para medir la capacidad y los volúmenes. Esta plaza era definitivamente el centro de la ciudad, donde todo el mundo convergía a hacer todos sus negocios y todas las cuestiones jurídicas de la vida diaria. La plaza ya recibió varios impactos y varios deterioros cuando el terremoto del año 62, que presagiaba la catástrofe solo 17 años después, con la erupción del Vesubio. Detrás del foro, con dimensiones relativamente reducidas y parecidas a las del Capitolio, se encontraba el Templo de la Fortuna Augusta. El templo se elevaba sobre un alto podium al que se accedía al final de una escalinata interrumpida en su base por una platea, en cuya parte central se hallaba el altar. Tenía 8 columnas corintias, 4 en la parte frontal y otras 2 a los 2 lados. Al fondo, un edículo destinado a la estatua de la diosa Fortuna y una inscripción que decía quién la había mandado a construir: el magistrado Marco Tulio en el año 3 a.C. 2 estatuas flanqueaban la entrada, una seguramente la de Augusto, el padre de la patria, como lo llamaban los romanos. En la parte de atrás del foro se desarrollaba el barrio residencial, o sea, el barrio de los patricios, las personas más acaudaladas de la ciudad. Este es el esquema fundamental de la casa pompeyana de la época romana. Desde una entrada a modo de pasillo o vestíbulo se accedía al atrio, semicubierto, con una abertura al centro para recoger las aguas a una fosa abierta en el piso que se llamaba impluvium. Al final del atrio estaba el tablinum, una habitación de la época sunita desaparecida para la época romana, dando lugar a un espacio rodeado de columnas llamado el peristilium, de donde se accedía a las habitaciones del resto de la casa. Llama la atención frescos como este, cuidado con el perro, que aún se pueden ver en muchas casas. Las casas estaban finamente decoradas con frescos en las paredes y mosaicos que se pueden ver actualmente en el Museo Nacional Arqueológico de Nápoles.
Aunque la casa anterior es una típica casa pompeyana, pasemos a conocer una verdadera mansión, la Casa del Fauno. Es una residencia de la época sunita que data del siglo II a.C. Aquí, junto con aspectos claramente itálicos, se pueden apreciar elementos de características helenísticas. Después del vestíbulo se accede al amplio atrio principal, cuyo impluvión estaba decorado con una estatua de bronce de un fauno. El piso es de estilo toscano y los frescos de estuco romano. De aquí se entra el tradicional tablinium, donde se abren dos triclinios laterales como comedores. Luego viene el primer peristilio con 28 columnas de estilo jónico y una fuente central. Al fondo se abre una gran habitación con el piso decorado con un hermoso mosaico de la batalla de Alejandro y Darío, uno de los mosaicos más importantes de la antigüedad y que le daba a la casa un aire de distinción y nobleza. Se pueden visitar varias verdaderas mansiones que tenían los pompeyanos, patricios pompeyanos, en el momento de la erupción. Las más famosas tenían doble atrio o doble peristilio, lo cual era una verdadera muestra de fortuna. Las paredes finamente decoradas con mosaicos y frescos que todavía se pueden conservar y se pueden ver en el Museo Nacional de Nápoles. Los triclinios o comedores en los que se podían usar durante las épocas frías se pueden también encontrar todavía. Los peristilion o jardines interiores con la fuente central era una innovación romana por encima de las casas de estilo sunita y que le daban el toque de distinción a las casas de los acaudalados comerciantes y senadores que tenían villas en Pompeya. Parece ser que de los 25.000 habitantes que aproximadamente tenía la ciudad, solo 2.000 o 2.500 estaban, que eran los dueños de las grandes mansiones con sus obreros reconstruyéndolas aquel trágico 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Hay que entrar a conocer uno de los edificios más emblemáticos de la cultura romana, las Termas Estavianas. En la entrada se abre un amplio gimnasio rodeado de 3 de sus lados por un pórtico de columnas dóricas de toba. En el lado oriental del pórtico se abren los baños públicos, divididos según la costumbre termal en secciones de hombres y mujeres. Sin embargo, el natatio era común para ambos centros, la piscina. Los baños se dividían en frigidarium, frío, tepidarium, templado y calidarium, caliente. El piso abovedado permitía la circulación del aire caliente suministrado por fogatas manejadas continuamente por esclavos a diferentes niveles de temperatura según las salas donde estuvieran. No podemos irnos sin visitar el Teatro Grande, uno de los mayores edificios de la ciudad y más antiguos, construido en el año 150 a.C. El teatro romano, siguiendo las técnicas constructivas griegas,
se aprovechaba de la inclinación de la colina. Aunque este caso fue ampliado su capacidad a 5.000 espectadores. Actualmente solamente se pueden observar las 4 gradas principales. El resto fue destruido por el terremoto, y en parte por el terremoto del 62, y terminó de ser destruido por la erupción del volcán en el 79. Contaba en la parte de atrás con 3 naves de 2 pisos cada uno, donde se hacían las utilerías y se guardaba la orquesta. El teatro tenía un velario, o sea, una carpa retráctil que cubría casi todo las graderías. En el barrio popular de la ciudad nos encontramos con una construcción o un negocio que nos resulta familiar. Un negocio de comidas rápidas de la antigüedad. Es muy parecido a los actuales restaurantes donde se puede servir buffet con las comidas calientes al frente y bancas donde la gente se puede sentar a comer. La comida permanecía caliente en estos recipientes y el último se guardaba como la caja o donde se depositaban las ventas del día. No podía faltar en ningún establecimiento un alario, o sea, un altar donde se veneraban los dioses del negocio. Mercurio, el protector del comercio, y Baco y Dionisio, los dioses del vino. Templos, basílicas, casas lujosas, foros, todo constitutivos de una de las ciudades más fabulosas del Imperio Romano del primer siglo después de Cristo. Ya antes un terremoto había anunciado la tragedia que vendría 17 años después, pero no de la magnitud que ocurrió. La mañana del 24 de agosto del 79 después de Cristo, los pompeyanos ven una nube salir de la boca del volcán, seguida de una estruendosa explosión que paralizó la población y la campiña completa. Miles de toneladas de material quiroplástico fue lanzado con violencia al aire y recorrió la columna a una velocidad de 70 km por hora. La enorme nube cubriría la campiña 100 km a la redonda y se depositaría durante 3 días, cubriendo la ciudad de Pompeya en 6 metros de altura, sepultando y sofocando a sus pobladores eternamente, entrando a la ciudad a la historia. Y reviviéndola 1800 años después, para mostrar al mundo su grandeza y su esplendor.